las siguientes propiedades, que son las que están enlistadas. Y estas, su importancia está más enfocada a escalas pequeñas y nos referimos a la cohesión, la adhesión, la capilaridad, tensión superficial y la compresibilidad. ¿Qué es lo que hay que desarrollar de estas 5 propiedades complementarias? Pues la ficha técnica, como la que hicimos de nuestras propiedades anteriores. Vamos a dar nosotros la descripción para que quede, al menos en este punto, el detalle de la propiedad, y ustedes entonces complementarán. Posiblemente no tengamos para algunas de estas, en particular cohesión y adhesión, alguno de estos puntos. Si es así, pues nada más quedaría al nivel de la información que corresponda, ¿sí? Porque algunas de estas precisamente no se sujetan a una cuestión analítica, sino básicamente a un efecto descriptivo de interpretación, y sus efectos podrían estar asociados con otras propiedades, ¿sí? Bien. Iniciemos entonces. Tanto la cohesión como la adhesión tienen su origen en las fuerzas de interacción molecular. Cuando decimos que una sustancia es cohesiva, es cuando existe afinidad, atracción, fuerzas de atracción entre las partículas que constituyen la sustancia, pero entre sí. Una sustancia que es cohesiva, ¿sí?, tiene poca afinidad o poca facilidad para el mezclado. Un ejemplo de esto, el mercurio, es que es altamente cohesivo. Debido a esa característica, cuando liberamos el mercurio, se forman pequeñas caniquitas, digámoslo así, esferas de mercurio, precisamente porque las fuerzas de cohesión en el mercurio son muy grandes. Y al no tener afinidad hacia las partículas de otros cuerpos o sustancias, ¿sí?, se logra formar una esfera. Si nosotros liberamos el mercurio en una superficie, este se podrá mover fácilmente y no impregna, no humedece, ¿sí?, la superficie en donde se encuentre depositado. No sucedería lo mismo, por ejemplo, con un aceite. En el caso de un aceite, podemos ver cómo se impregna, cómo se adhiere a otras superficies. La adhesión es el caso inverso. La adhesión también depende de las fuerzas de interacción molecular, pero es la afinidad que tienen las sustancias, ¿sí?, hacia otros cuerpos o sustancias en sí, y eso facilita el mezclado. Al momento de una lluvia, ustedes ven que las gotas que se impactan en los cristales forman las gotas y lloran a través del cristal, ¿sí? Ese llorado se da porque existe adhesión, ¿sí? Si no fuera adhesivo, si no tuviera afinidad hacia las partículas de otros cuerpos o sustancias, el agua no podría escurrir a través de la pared. La adhesión y la cohesión son 2 propiedades que en ese sentido no van a gozar de un símbolo, una ecuación, y por consecuencia no tendrían el resto de los elementos, salvo hasta las características particulares, que estas 2 son origen de las siguientes 2 propiedades. Debido a la cohesión y la adhesión, es que se puede dar la capilaridad y la tensión superficial. Si las fuerzas de interacción molecular son el factor importante de estas 2 propiedades, el jabón en un medio líquido para mezclar con la ropa da la oportunidad de inhibir precisamente las fuerzas de interacción molecular, lo que permite que en ese momento la podamos limpiar. Estas fuerzas de interacción molecular que dan origen a la capilaridad y a la tensión superficial, ¿sí?, lo hacen de la siguiente forma. ¿Qué es la capilaridad? Capilis.
Su referencia está en una terminología que se asocia con el cabello. Ajá. Son efectos que se manifiestan a menor escala, ¿sí? En donde podríamos decir son tan pequeños los espacios como el grosor de un cabello. Los tubos capilares son tubos de diámetros de conducto muy pequeño. Habría que investigar con respecto a este fenómeno a partir de qué diámetro se manifiesta la capilaridad. Consideremos que la capilaridad es la capacidad que tienen los líquidos de moverse a través de pequeños conductos o medios porosos. El ejemplo del tabique, el concreto, es un sólido, pero es poroso. Pero si quedan encharcamientos, ¿sí?, en la base de los muros, una vez pasada la lluvia, digámoslo así, la base de los muros se humedece. Esa situación de ver cómo está impregnado el muro, aunque ya no esté directamente en contacto con el agua, sino a partir desde la base, es precisamente manifestación de la capilaridad. El agua está moviéndose a través de esos pequeños conductos que tiene el concreto, el tabique, que son medios porosos. Un medio poroso también sería el suelo, ¿sí? La humedad en el suelo es manifestación precisamente de la interacción que estamos teniendo entre la cohesión y la adhesión del agua, y cómo ese conducto facilita, consecuencia de la adhesión, que el agua viaje a través de ella, de una servilleta, papel sanitario, y no hay necesidad de que la sumerjan en aceite, sino que simplemente toquen la puntita y van a ver cómo empieza a viajar hacia arriba, ¿sí?, a moverse a través de esos poros el líquido con el cual ustedes estén interactuando, ¿sí? Van a ver cómo se mueve, déjenlo ahí, después de unas horas, revisen el estado de ese rollito y se van a dar cuenta que no solamente es lo que se movió en el momento en el que estuvo en contacto, sino que tiempo después, todo ese rollito, dependiendo de la cantidad de aporte que haya tenido, se va a encontrar totalmente impregnado. Es precisamente las características que tenemos de la capilaridad. En nuestro ámbito profesional, un factor directamente asociado con la capilaridad es la humedad en los muros. Pero en obras de infraestructura podríamos decir que la capilaridad, que sería la capacidad que tienen los líquidos de moverse a través de medios porosos o pequeños conductos, se puede manifestar, por ejemplo, en la base, en la interacción que tengo de una estructura con el suelo, y en este caso podríamos decir en una presa, ¿sí? La presa la construimos en una zona que es de características impermeables, y esa impermeabilidad es el grado que tiene de resistencia al paso del fluido, porque si fuera poroso, si fuera permeable, no tendría yo la oportunidad de poder retener ese fluido. Consecuencia de la capilaridad se forman líneas de corriente. Esas líneas de corriente que inician como una humedad, consecuencia de ese desarrollo de un trazo, ¿sí?, esas líneas de corriente pueden llegar a formar pequeños conductos que al paso del tiempo generan cierta tendencia a un trazo y puede ser causal de que en determinado momento colapse la estructura, ¿sí? Si tengo el terreno y este es el cuerpo de una presa, sería la corona. En sí, la presa es el conjunto de estructuras que constituyen
o que nos permiten lograr un embalse. Esta tendría que ser la cortina. Estaba yo utilizando el término inapropiado. Presa es el conjunto de estructuras y la cortina es el elemento que genera la obstrucción con respecto al flujo. ¿Sí? El embalse es toda la zona en donde se encuentra retenida precisamente el fluido y consecuencia del líquido que tengo en la parte superior, así como la presión, y al ser un medio poroso, aquí se van a llegar a formar líneas de corriente, ¿sí? Que cuando se establecen debidamente, pueden ocasionar que la presa se colapse o que la cortina colapse. ¿Qué es lo que se considera como parte del diseño de la cortina para evitar este fenómeno? ¿Sí? La cortina se construye con una especie de muro, digámoslo así, ¿sí? En la base, uno, para darle estabilidad, y dos, para no podemos evitar que las líneas de corriente se formen, pero sí podemos aplazar el tiempo en el que esto suceda. Entonces, al encontrar una pared que sería de un material de cierta resistencia mayor que el suelo, el agua buscará un camino y logrará establecer tal vez esta situación eh, de pasar de un medio, de un extremo a otro, pero esto lo que hace es prolongar la vida útil de nuestra estructura. No lo vamos a poder evitar porque sería una situación que necesitaríamos tal vez algún proceso constructivo que fuera demasiado costoso. Situación que en determinado momento impacta sobre la factibilidad técnica y económica de nuestra estructura. Lo único que podemos hacer es aplazar el tiempo en el que esto se manifieste y por consecuencia pues darle un estado de estabilidad a nuestra estructura lo suficientemente adecuada para su operación y funcionabilidad. Entonces, esto es consecuencia de la capilaridad. Puntualicemos entonces, capilaridad es la capacidad que tienen exclusivamente los líquidos de moverse a través de pequeños conductos o medios porosos. ¿Sí? Siguiente punto, y pueden ir con el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? 3 minutos, profe. 3 minutos. Tensión superficial. La tensión superficial solamente es propiedad de los líquidos, porque los líquidos, como característica, al tener un volumen definido, ¿sí? Estos pueden presentar una superficie libre. Los gases no manifiestan tensión superficial. Al tener esta superficie libre y consecuencia de la cohesión y adhesión, los líquidos tienen capacidad para soportar pequeños esfuerzos o pesos en su superficie libre. Y es consecuencia de la tensión superficial que podemos ver la formación de gotas de rocío. ¿Han visto en determinado momento cómo un insecto se puede depositar, se puede parar en la superficie del agua? Es consecuencia de que el agua soporta pequeños esfuerzos, pero son tan pequeños que prácticamente para nosotros en el ámbito práctico eso no tiene un impacto significativo.